hoy con el libro de Job y Eclesiastés, que entran. Les decíamos que el cuerpo de la sabiduría formaba un conjunto donde los proverbios desarrollaban temas muy variados, dentro de ellos la justicia, el sufrimiento, la fidelidad a Dios, misericordia, relaciones personales, incluso principios financieros. El libro de Job se ubica en un tema mucho, digamos, más específico, y es el tema del sufrimiento de los justos, o el sufrimiento de aquellas personas que viven una vida de piedad. El texto comienza, vamos a leer Job en el capítulo 1. Y dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y aquel hombre era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, el texto enseguida nos da una descripción de los valores éticos, morales y espirituales de Job. Y viene a desarrollar la pregunta: ¿cómo es que este hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal va a afrontar toda la cantidad de sufrimiento y situaciones que se van a ir desarrollando? Sin duda que el libro se pregunta por temas tan complejos como la soberanía de Dios, el sufrimiento, la integridad del hombre justo y cómo interpretar el tema de la justicia. Porque aparentemente aquí vemos un hombre justo que no es retribuido de acuerdo a sus obras. Muchas de las máximas de Proverbios hablaba de que, y del Antiguo Testamento, incluso del Deuteronomio, hablaba de que la paga del pecado generaba consecuencias negativas, pero una vida piadosa generaba bendiciones. ¿Se acuerdan de Deuteronomio cuando habla de las bendiciones y las maldiciones de la obediencia? Entonces, eso se conoce como el principio de la justicia retributiva. Si haces el bien, cosecharás, segarás el bien. Pero si haces lo malo, recogerás lo malo. Bajo esta óptica es que trabajan los amigos de Job. Le dicen: bueno, lo que se ve es que te ha venido una gran calamidad. La lógica es que has hecho algo malo que corresponde con lo que estás atravesando. Y bajo eso giran todos los discursos y las argumentaciones y todo lo demás. El nombre hebreo Job puede ser traducido como ¿dónde está mi padre? Y aparece ese nombre en inscripciones de las cartas de Amarna de 1350 a.C. y en textos egipcios de execración del año 2000. En ambos casos, en ambos textos, se refieren a líderes tribales de Palestina y sus alrededores. Es decir, que el nombre era común en determinado periodo de la historia. Lo que nos da la impresión de que el texto realmente tuvo, digamos, un Job de carne y hueso, aunque no hayan sido todos los detalles exactamente como están descritos en los discursos. O sea, hay un Job que evidentemente existió, porque ya más adelante veremos que hay varias teorías con relación al texto. Hay unas personas que dicen que Job sí fue un personaje histórico y otras personas que no. Hay algunos que creen que Job simplemente es un personaje creado literariamente para responder a la objeción o a la pregunta de por qué los justos sufren. Que ciertamente, digamos que literariamente no habría
ningún problema en que eso fuera así. El hecho es que el texto nos da unos indicadores de que efectivamente fue una experiencia que vivió alguien llamado Job. El trasfondo del libro de Job. Estamos hablando de más o menos un periodo cercano al año 600 o 700 antes de Cristo. Es como la datación del libro. Estas dataciones, recuerden, tienen múltiples objeciones, hay teorías a favor, teorías en contra, hay unas teorías que lo ubican antes del exilio, en el posexilio, en fin. Son, digamos que los debates sobre el tema son bastante complejos. Sin embargo, hay ciertos indicadores de antigüedad, como la similitud que se ve, por ejemplo, entre las posesiones de Job y las posesiones de Abraham. O sea, esas similitudes son indicios de que pertenecieron a una época relativamente cercana. Eso es lo que los autores defienden. Y se ubica dentro del contexto de la era cercana o a un mundo económica y políticamente muy cercano al tiempo de los patriarcas. Así argumentan los que defienden una teoría de la autoría antigua, muy temprana. El libro hace especial hincapié en el sufrimiento personal. Por ejemplo, si nosotros vemos muchos textos de la Biblia donde hablan del sufrimiento del pueblo, pero acá este es un libro que habla del individuo, de la persona, de la experiencia concreta de una persona que sufre. No está hablando de un sufrimiento colectivo, por ejemplo, por pestes, por guerras, por hambres, no, sino de un sufrimiento personal, de algo muy, muy concreto. Y se genera la pregunta de si ese sufrimiento es merecido o es inmerecido y qué papel tiene la voluntad de Dios en ese sufrimiento. De ahí el sentido de los discursos, de los amigos. Y la autoría, por ejemplo, el fenómeno de la autoría, el texto como tal no identifica ningún autor. O sea, el hecho de que el libro tenga como título Job no quiere decir necesariamente que haya sido Job quien lo haya escrito. Ese punto hay que distinguirlo. El autor como tal permanece anónimo. Algunos han postulado la teoría de que por la similitud del relato patriarcal haya sido Moisés, pero son hipótesis, digamos que no hay una evidencia más allá de toda duda razonable que pueda demostrar ese tipo de afirmaciones. No es un punto descabellado, pero no es algo que se pueda demostrar. Nosotros estamos acostumbrados a que por lo general nuestras obras son obras de un solo autor. Usted por lo general va a una librería y el título es escrito por tal. Pero recordemos que la literatura sapiencial tiene el fenómeno de ser una sabiduría de todo el pueblo, de sabios. Posiblemente los hechos como tal sucedieron y después el relato se va elaborando, sufre etapas, sufre modificaciones. Como la mayoría de los textos tiene una etapa de transmisión oral, tiene una etapa de compilación escrita y tienen ciertas etapas redaccionales hasta que logran tomar la forma definitiva que nosotros conocemos como el texto ya canónico. Esa prehistoria del texto, reconstruirla es muy difícil y se trabaja sobre hipótesis, algunas más radicales que otras. Y en eso la escuela del liberalismo teológico siempre lleva un radicalismo que termina en una negación de la inspiración y de los aspectos que nosotros creemos esenciales al texto.
Lo que pasa es que ahora vamos a ver que el libro tiene varias partes. Tiene como una especie de introducción, tiene como una especie de ciclos de debates y tiene como una conclusión. Hasta ahora, la posición mayoritaria es de una unidad del libro que hace muy probable que haya sido un solo autor. Digamos, muchos eruditos se inclinan hacia la autoría de una sola persona. Pero también hay otras escuelas que dicen que que es compuesto de varias partes. Ahora, recuerde algo, es probable por la que a veces suceden los fenómenos de composición de la siguiente manera. El texto está circulando, digamos, por tradición oral, y poco a poco se va transcribiendo y se va compilando. O sea, el proceso de ensamblaje es complicado. Nuestro proceso de redacción, por lo general, es que un autor se sienta, redacta su libro y el libro se publica ya entero, o sea, completo. Acá muchas veces se va escribiendo una parte, otra parte, hasta que ya se tiene todo el texto completo. Que es más o menos lo que deja ver Lucas cuando dice que ya él consultó fuentes escritas y que él escribió. Entonces fue como ensamblando lo que ya tenía de testigos orales, de documentos escritos, y él ya compone su obra. Entonces esos procesos suelen suceder muy a menudo. Entonces por eso decía, esos procesos de composición de la escritura son bastante complejos, sobre todo porque a veces las etapas de tradición oral son largas. Digamos, de las etapas de tradición oral más cortas son las del Nuevo Testamento. Pero si usted ve, si nosotros compartimos la fecha de que el Evangelio de Marcos fue escrito en el año 70, ¿cuánto tiempo duró la transmisión oral? Casi, ¿qué? 40 años. Para nosotros eso es algo larguísimo, pero para ellos una cultura de transmisión oral no representaba un periodo como tan distante. Pero para nosotros que un texto solamente se ponga por escrito después de 40 años, a nosotros como que eso nos asusta. ¿Cómo así? O sea, 40 años y ahora es que van a escribir lo que pasó. Nosotros somos una cultura de la inmediatez. Pasó algo en X país y enseguida lo escribieron y lo leímos en el periódico. En el mundo de la Biblia no es así. O sea, se dan unas etapas diferentes de redacción. Entonces eso se nos hace difícil de comprender. Varias cosas por las cuales se habla de que, o se cree que sí fue un Job real, que sí fue un personaje llamado Job. El realismo de la experiencia del dolor. O sea, cuando uno ve, habla una persona que realmente ha experimentado un dolor, unas experiencias bien fuertes, se nota incluso el descontento, el enojo, la recriminación, incluso en un momento donde va subiendo el tono hasta que llega a decirle, si Dios mismo estuviera aquí, yo pudiera exponer mi caso delante de él. Y el sentimiento que se repite en varios textos de querer morirse, de querer ya descansar de eso. El texto tiene la siguiente estructura. Vemos un prólogo que está escrito en prosa, es decir, en relato, que va de los capítulos 1 al 2. Luego viene el lamento de Job en el capítulo 3. Después vienen los diálogos de los amigos de Job, que va del capítulo 4 al 27. Y después viene un poema sobre la sabiduría en el capítulo 28, la queja de Job, que está escrita en poesía, y después vienen los discursos de Eliú,
el capítulo 32 al 37, los discursos del Señor y el epílogo, el final. ¿Se acuerdan? El discurso del Señor dice, ya se presenta, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú? Y se resuelve como el tema del sufrimiento. El drama tiene dos etapas: la prosperidad de Job, la miseria de Job y la restauración a la prosperidad inicial. Nosotros vemos, ¿cómo? O sea, digamos, prosperidad y miseria. Entonces comienza con prosperidad y termina con prosperidad. Pero en la mitad está el tema del dolor del justo. Un drama donde solo se resuelve cuando la sabiduría de Dios interviene. Miren lo interesante. Todos los amigos de Job comienzan a dar largos discursos sobre el sentido del sufrimiento, sobre la justicia retributiva. Arrepiéntete, hiciste algo, todo ese dolor tuvo que haberte venido por alguna cosa que tú hiciste. Y luego aparece el Señor y deja el sentido del sufrimiento en un misterio. Es una trama no resuelta al final. ¿Sí ven? Lo que el Señor deja claro es, ninguna de esas respuestas que hasta ahora han dado estos amigos de Job es el diagnóstico correcto. Y con lo que el texto simplemente nos deja claro algo, de este lado de la eternidad no se resuelve el enigma del sufrimiento. Dios mismo pregunta. Las preguntas tienen ese sentido. Cuando Dios le pregunta, ¿entenderías tú esto? ¿Sabías tú cuando yo hice esto? Y el tema es tan claro que dice, el asunto del sufrimiento va más allá de la capacidad que pueda el ser humano de comprensión. Se queda corto. Dice, ni siquiera si lo supieras no podrías entender el tema del sufrimiento. Vemos en Job cómo viene el desastre sobre sus hijos, sobre sus siervos, sobre sus animales, sobre sus cosechas, pero inicialmente son cosas externas. Y detrás de eso está la trama de lo sobrenatural que el libro dirige al lector, pero nunca a Job. Es decir, nosotros desde el plano temporal vemos una persona justa que le vienen un sinnúmero de calamidades y que se está preguntando ¿por qué? Job siempre defiende su inocencia, decía, nunca he cometido pecado. No es por eso, entonces ¿por qué? Dice, si yo pudiera exponer mi caso delante del Señor, mientras que sus amigos siempre decían, algo tuviste que haber hecho, examínate bien, o sea, busca en lo profundo el mínimo detalle que algo hiciste que es merecedor de este castigo. Y Job siempre dice, no es cierto, no fue así. Ahora, hay una generalidad que es cierta en la Escritura y es el pecado causa consecuencias. Pero la otra, hacer inversa la generalidad en el sentido de que si vemos una consecuencia, hay pecado, no es cierta. Y eso es contra lo que nos previene el libro de Job. Sí, muchas veces situaciones difíciles son el resultado de actos de desobediencia y de culpabilidad frente al Señor, pero no siempre. Entonces, es un tema que aborda ese aspecto tan importante. Job llega al límite donde dice, algo no está bien aquí, porque no debería yo estar pasando por esta situación. La angustia es, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo?
Y ahí es donde la respuesta de Dios, aunque descalifica la respuesta de los amigos de Job, les dice, no, no es así. Deben arrepentirse de todo lo que dijeron sobre mí, porque eso no es así. Es más, pídanle a Job que ore por ustedes para que lo restaure. Pero a Job no se le responde la pregunta. Si notan ese tema, Job como tal no tiene una respuesta del porqué de su sufrimiento. El Señor después se dirige a Job y le dice, ¿dónde estabas tú? Hace unas preguntas, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Bueno, son preguntas retóricas, entonces dice, bueno, si no sabes eso, mucho menos entenderás el motivo por el cual yo he permitido eso sobre tu vida. Por eso decía, aquí hay dos planos, el plano humano y el plano celestial. Job solamente alcanza a saber la descripción del plano humano. Pero nosotros en la introducción, enseguida se nos presenta el plano celestial. Entonces nosotros sí entendemos qué fue lo que pasó, ¿cierto? Se presenta Satanás y ojo, ¿quién inicia todo el tema? Y aconteció que un día en que sus hijos, en versículo 13 del capítulo 1, estaban comiendo, perdón. Sí, ese es en el capítulo. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse al Señor y Satanás vino entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, note algo, ¿quién es el que pone a Job en el centro de la trama? Dios. Eso es muy significativo. Porque no es Satanás el que llega, mira, Job tal cosa, sino Dios, ¿has visto? Un hombre justo. Y ojo cómo comienza el texto, Porque el texto comienza diciendo, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y la descripción es verdadera, dice, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces, eso es lo difícil del texto. El autor está diciendo, está describiendo el carácter de Job. Y dice, sí, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y después en el versículo 6 dice, en versículo 7 dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Mire quién está diciendo esto. Dios está confirmando lo que está en el versículo 1. Dios está diciendo, hombre intachable, versículo 1 dice, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Recuerdan cuando explicábamos la figura de la inclusión? Comienza y termina con la misma frase. Pues ya, esa repetición a usted le debe dar una pista. El autor inspirado da una descripción del carácter de Job. Pero el autor inspirado ahora le está diciendo que esa descripción del carácter de Job no la hace él, sino que la hace Dios. O sea que hay que tomarla bastante en serio. Ahora, ¿quiere decir eso que Job era un hombre que no tenía naturaleza pecaminosa o que no había cometido ningún pecado? No, es una descripción general de la vida de Job, que no anula imperfecciones o pecados. De hecho, más adelante vemos dentro de la espiritualidad de Job que él ofrecía constantemente sacrificios por sí mismo y por sus hijos. O sea que vemos una vida en general piadosa. Sin embargo, y esa es la pregunta que es fundamental, ¿por qué a este hombre, el más justo de la tierra, Dios lo pone en el ojo del huracán? Y le dice,
Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Miren ahora el tema que se introduce: la retribución. Te teme, pero tiene beneficios por eso. Su prosperidad, su familia. ¿Qué es lo que está diciendo Satanás ahí? ¿Te teme de balde? ¿No le has dado tú animales, riqueza, familia, tierras? ¿Te teme de balde? No, mira todo lo que le has bendecido. Y ahí se introduce el tema de las posesiones como un don de Dios. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él? Pero tú no lo cuidas, no te teme de balde. Y la insinuación es: Job tiene un interés personal ahí. Él te teme porque sabe que le conviene. Tú lo estás cuidando. Miren, las preguntas aquí son bien, con un sentido bien venenoso, bien malintencionado. De su casa y de todo lo que tiene. Dice, tú le estás protegiendo su casa y todo lo que tiene. Eso es un buen motivo para temerte, ¿no? Es como Entonces, si yo tengo todos esos beneficios, hasta yo te temería. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y ahí se introduce el tema de la relación de la justicia con las posesiones materiales. Toca lo que tiene. Y verás si no te maldice en tu misma cara. Y entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. Un tema de la absoluta soberanía de Dios, pero también de la libertad de Dios de incluso dejar libre la actuación de Satanás. Ve y toca todo lo que tiene, pero pone un límite, pero a él no lo toques. Y se desata que pierde sus cultivos, pierde sus trabajadores, pierde a sus hijos, todo lo demás, y después se vuelve a dar una escena similar donde Satanás dice: pero es que de todos modos son sus posesiones, tócalo a él, tócale su cuerpo y verás que ahí sí. Y después se introduce en el tema otra tentación más, donde su propia esposa le dice: pero bueno, ¿para qué te sirve esa fe que tú tienes? Maldice a Dios y muérete. Entonces vemos todo el discurso que se va tejiendo, y frente a eso Job sigue preguntándose: ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Yo no he cometido ninguna injusticia. He obrado rectamente. Después ahí incluso Job se defiende de cosas. Dice: yo no he cometido violencia, no he oprimido a mis trabajadores, no he fijado mis ojos en jovencitas, no hice esto, no hice lo otro. Y comienza a hacer una reflexión y dice: ¿pero por qué? Pero desde el tema de la justicia retributiva, si hago algo malo, vendrá una consecuencia. Entonces, la lógica es: siempre que hay una consecuencia, ¿se ha cometido algo malo? Ese fue el razonamiento de los amigos de Job. Algo hiciste. Porque siempre que hay una consecuencia negativa, antecedido hay un pecado. Esa fue la lógica de la generalización, que es tan peligrosa. Puede que eso sea cierto, pero siempre es cierto. No. El caso de Job es una excepción a esa lógica retributiva que nos debe poner a pensar. El sufrimiento puede tener una causa
que trasciende incluso el pecado personal. Ya. Como cuando el ciego en el Nuevo Testamento, los discípulos preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Claro, el pensamiento semítico era de la justicia retributiva, porque acuérdense que estaba formado basado en la ley, y eso era cierto, ojo, es una verdad. No estamos negando esa verdad. Por eso decía, Deuteronomio, por ejemplo, hablaba de las bendiciones y las maldiciones, y le decía al pueblo, mira, si tú obedeces estos mandamientos, este pacto vendrán todas estas bendiciones, tu tierra, tu cultivo, tus mujeres no serán estériles, y si tú desobedeces este pacto, vendrán todas estas maldiciones. Entonces el pueblo sabía que la desobediencia a la voluntad de Dios generaba consecuencias, positivas o negativas. Esa es una ley general. Pero lo que nos está mostrando el libro de Job es que esa ley general tiene excepciones. Ya, tiene excepciones. En este caso, el texto es muy claro en decir que Job era intachable. Es decir, lo que le sucede, esta experiencia dolorosa no entra dentro de la ley general de juicio de Dios. Hay algo misterioso aquí que se sale de ese parámetro normal de justicia y que no tiene una respuesta. Eso es quizás lo más complicado del libro de Job. Porque uno esperaría que al final de la intervención divina, Dios aclarara y le dijera a Job, mira, lo que sucedió fue que el diablo llegó, yo le dije esto, y así, entonces pasó todo lo que te pasó porque era parte de la formación de tu carácter, era una prueba para tu perfección moral y espiritual, para que me conocieras de una forma más íntima de lo que antes me conocías. El Señor no le dice eso a Job, le dice, no, no te voy a responder, no tengo por qué hacerlo. Nosotros sí tenemos la respuesta porque nosotros leímos el prólogo que Job no leyó nunca. A Job esa pregunta, a nosotros, la pregunta nos la responden desde el principio. Aquí lo que está pasando es un asunto de la soberanía de Dios, una lucha entre el bien y el mal, donde Dios va a mostrar su superioridad, ilustrándola por medio de su obra en la vida de una persona. Y ojo, no se trata de un dualismo, porque aquí no se trata de dos fuerzas iguales, porque usted ve claramente que el texto está diciendo que Dios autorizaba y ponía límites que Satanás no podía traspasar. Entonces no estamos hablando de una cosmovisión dualista donde hay dos fuerzas iguales en oposición, sino una rebelión de un ser sobrenatural, poderoso, eso sí, bien inteligente y maquinador del mal, que aún a pesar de todo estaba bajo la soberanía de Dios. El misterio aquí es por qué Dios autorizó que se tocara. Mire lo que dice el texto en el versículo 10. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de los suyos? Nadie se puede acercar ahí, tú lo sabes. Como quien dice, yo sí lo he visto, pero no me he podido meter con él. Ay, tú lo tienes cercado. Quita la contención y vamos a ver qué pasa. A ver si te teme cuando no tiene las bendiciones que tú le has dado. A ver si su fe, a ver si su conducta intachable, si su temor de ti y su apartarse del mal se ven también en la miseria, en la enfermedad, en la pobreza, en las relaciones familiares rotas, en la pérdida de sus hijos. Veremos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver cómo sufren los justos. Complejo.
Sí. Más adelante, creo que en el versículo 40 y algo, no recuerdo el texto exacto, donde Job dice, porque yo sé que con estos ojos he de ver a Dios. Ahí hay una declaración, una de las más antiguas sobre la esperanza de la resurrección y sobre una justicia que trasciende lo temporal. Una justicia que va más allá de las retribuciones aquí y ahora. Job mismo dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y yo sé. Ahora hay una convicción que con estos ojos he de ver a Dios. Entonces, ese tema de la justicia temporal se responde desde una justicia supratemporal, de una justicia eterna. Todo el mal que el Señor no castigue en esta tierra será castigado en el mundo venidero. Toda retribución que el Señor no haga aquí, el mismo Señor dice, como el texto de Romanos, no te vengues, no creas que esa injusticia va a quedar sin una retribución. El tema es que no toda la retribución va a ser de este lado de la eternidad, de este lado del tiempo. Dice, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero el Señor también dice, ¿cuándo lo hará? Y digamos que Dios no ajusta todas sus cuentas en esta corta vida. Hay cosas que el hombre hace que como no ve una retribución temporal inmediata, me robé esto y no pasó nada. Entonces, si no me cogió la policía, si no me procesaron, ya, eso quedó así. Y el Señor dice, no, todavía queda enfrentarte a otra justicia, a otro tribunal, donde ahí sí nada de eso será pasado por alto. Ese ya es un tema que a nosotros nos pone a pensar y nos lleva al tema del reino de Dios, donde se concretará toda la justicia. Ese día nosotros entenderemos el sentido de muchas experiencias dolorosas aquí, mientras que de este lado hay muchas cosas que no vamos a resolver. El hambre, la desnudez, la enfermedad. Como hay muchos libros que preguntan ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y dice, bueno, esa pregunta todavía está dentro del misterio de Dios. El asunto del sufrimiento sigue siendo, digamos, el partidero de cabezas de muchos. Incluso desde la época de Agustín se trataba de resolver el dilema. Y Agustín decía que no existía el mal, sino que existía la ausencia de bien. Pero la definición falla en un asunto. El mal no es un concepto en la Biblia. Hasta que se halló en ti maldad. Usted no ve al Señor mal caminando por ahí. Usted ve gente mala caminando por ahí. Yo recuerdo que una vez en un debate en la universidad, hablando sobre el tema, alguien metió el tema de Dios y salió un muchacho ateo que en la agenda de la universidad tenía una cantidad de fotos de hechos horrorosos y de violencia. Mira a este niño todo lo que le hicieron. ¿Por qué Dios permite el mal? Y le decía, estás haciendo la pregunta mal. La pregunta es, ¿por qué Dios permite que tú vivas? No, pero ¿cómo así? Dice, es que el mal no es algo que está por ahí andando. ¿Quién mató a esa niña? ¿El mal o un hombre malo? Como tú y como yo. Esa es la diferencia. El mal no existe como una entidad abstracta separada de nosotros. Si tú te preguntas por qué Dios permite que el mal exista, tienes que preguntarte por qué Dios te permite a ti y a mí existir, porque nosotros somos los malos. Ese es el tema. Entonces, frente a la reflexión del mal, uno tiene que hacer ese pensamiento, porque siempre nosotros hacemos, el mal está allá afuera.
Pero ¿y qué? El mal lo tenemos en el corazón, no está allá afuera. Los malos somos nosotros. Los que cometemos actos como esos somos nosotros los seres humanos. Ahí está la diferencia de cómo la Biblia ve con un realismo el tema del mal. Si hay una justicia eterna. Y alguien preguntaba una vez, no, pero mira Hitler, todo lo que hizo, y no pagó nada. Se mató antes de que lo... Dice, ay, ¿tú crees que ahí terminó la historia? Ese es el tema. Algún día él se levantará y Dios le va a juzgar por todas sus atrocidades. Ese escape no le sirvió de nada. El día del juicio va a tener que responder por todos los hechos de maldad que hizo. Y la respuesta de Job frente al tema es interesante. Dice, yo sé que algún día, con estos ojos, he de ver a Dios. Y está en el contexto de la pregunta por el dolor. Dice, algún día. De pronto hoy no fue porque ya el Señor dijo que no iba a responder a la pregunta, pero por lo menos el creyente tiene la esperanza en Cristo de que hay una trascendencia, de que todo esto que pasa, de la maldad, del sufrimiento, de la enfermedad, de todo esto, como le pasó a Job, tiene un sentido, aunque nosotros no lo comprendamos de este lado, porque es que ese es como nuestra mente tiene un deseo profundo de controlar todo y de entender todo. Eso no va a pasar de este lado de la creación. Habrán situaciones que viviremos que nunca sabremos por qué hasta que el Señor, como dice Corintios, ahora vemos como por un reflejo, pero algún día veremos ya cara a cara y comprenderemos, todo esto tenía este propósito. Pero no siempre lo veremos desde este lado y no siempre será fácil. Algunos vieron ese propósito con el tiempo, como el caso de José. Pero yo creo que cuando José estaba preso por allá, no estaba pensando, sí, esto tiene algún sentido, en fin, o sea, el hombre estaba, pero ¿qué pasa? O sea, me venden mis hermanos, me está yendo bien, otra vez terminó preso, en fin, hasta que al final de su vida, ya muchos años después, es que el Señor dice, pero Dios, todo esto ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para salvar hoy a su pueblo. Digamos que ahí sí José entendió, pero eso no quiere decir que todos entenderemos. Entonces vamos a hacer el receso y después continuamos con el libro de Eclesiastés.